Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Soy Laura Arce y estás aquí en tu página Formando Familias Fuertes en tu programa Sanando Familias. Y bueno, es un gusto poderlos acompañar en este ratito en el que vamos a reflexionar y hablar sobre un testimonio impactante de las celebraciones de Halloween. Y bueno, pues también vamos a profundizar un poco en esta celebración que realmente no tiene nada que ver con el ser católico. Es algo totalmente fuera del catolicismo y fuera de nuestras creencias. Y bueno, pues tiene un sentido también que es profundo y que vale la pena analizar. Fíjense que para empezar, me gustaría que lo hiciéramos con una pequeña oración y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este ratito que vamos a compartir, te queremos invitar a que nos acompañes y también queremos poner en tu mano todo aquello, en tus manos todo aquello que nos inquieta, que nos preocupa. También ponemos nuestras familias, nuestros trabajos, las necesidades de cada uno, a todos los enfermos, a todas las personas que necesitan de tu amor, de tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Espíritu Santo, bueno, pues iniciamos también en su compañía este programa. Y bueno, pues hablar de Halloween es algo muy importante porque entró como, ha entrado, ¿no? en nuestro país, en nuestras costumbres, como muy sutilmente, pero sin embargo tiene un fondo muy oscuro. Hay un testimonio que yo escuché y vi hace años en YouTube, me llamó muchísimo la atención de este hombre que se llama Wilson López. Ustedes, si quieren ver el testimonio completo o escucharlo de viva voz de él mismo, pueden buscarlo en YouTube, testimonio completo de Wilson López, ex satánico. Y bueno, yo hice un resumen y lo dividí en partes por el interés de enfocarme en lo que yo consideré más importante que se debería de analizar. Por tal motivo, pues se los voy a compartir y se los voy a leer. Wilson Fernando López era un joven en aquel entonces de apenas 17 años que vivía junto a sus padres en un barrio de la ciudad de Manizales, en Colombia. Tenía él una personalidad tímida que le impidió por mucho tiempo acercarse a otras personas. Cambió su forma de relacionarse el día que Ana apareció en su vida. Nada más verla quedó prendado y ciego. Era una hermosa joven de ojos verdes claros, bellísima, con un rostro de inocencia casi angelical. Un día me invitó a una fiesta, comenta él. Llegamos a una casa grande y me fijo al momento de entrar que estaba todo oscuro. Caminamos, entré con ella a un lugar donde habían otros muchachos que se colocaron una sotana oscura. Temeroso, no le solté la mano y también a mí me vistieron con esa sotana. Era una extraña fiesta. Su asombro creció cuando escuchó a un hombre del grupo que hablaba un extraño lenguaje. Noté que todos hablaban en ese mismo idioma. Luego, noté que en el centro de una mesa que rodeaban estaba graficada una tabla Ouija con sangre humana y las manillas de la tabla comenzaron de pronto a girar al contrario de las manecillas del reloj. Se hizo visible su incomodidad, dice, pues nunca había practicado ese rito. Los vasos de agua que estaban en la mesa comenzaron a levitar unos cuantos centímetros. Lo mismo pasó con las velas. En cuestión de segundos entré en pánico y quise escapar. Quería correr, pero ya era demasiado tarde. Escuché una voz a mis espaldas que me dijo: si huyes, te mato. Así es como Wilson se integra a una secta satánica llamada Los 12 del Zodiaco, grupo al que se comprometió en cuerpo y alma.
Me dijeron que me estaban esperando desde hace mucho tiempo, pues completaría pues el círculo perfecto de la estrella de 12 puntas, la también llamada estrella de Satán. Yo era el número 12, comenta Wilson López. Wilson explica que existe una preparación tan sigiliosa como siniestra a las noches de Halloween. Conforme a unas fechas establecidas, una de las mujeres deberá sacrificar a sus hijos el 31 de octubre. Se le elige con meses de anterioridad. Se lleva a cabo un ritual de sexo con el líder y durante la semana que es previa a Halloween, la tratan como si fuera una diosa. Los escabrosos detalles no se detienen y entre los ritos más dantescos detalla una serie de etapas que debió sortear para algún día liderar su propia agrupación. Dice Wilson, que él llega a sacrificar a un gato negro. Le clavé el puñal, me tomé su sangre y me comí su corazón. Con este acto ya había entregado, por decirlo de alguna forma, el 90% de mi alma al demonio. Solo me faltaba el sacrificio humano. Mis compañeras me instaban a hacerlo, porque ya dominaba todos los ritos satánicos. Ellas querían que yo fuera su líder, claro, pero también tenía que montar mi morada de 12 discípulos para continuar la obra de Satán. Recuerdo que en una de las noches de Halloween, comenta Wilson, vi el sacrificio de un niño. Por otro lado, explica que los atentados y los hechizos deben ser entre las 3 y 5 de la mañana. Si el niño no nace, que es por medio de un parto inducido, antes de las 5 de la mañana, se tiene que abrir la panza de la mamá y se hace un sacrificio 2 por 1, pues se les mata inmediatamente a los dos. El 31 de octubre hacen ese rito. Estuvo atrapado por casi 3 años, recuerda, y conforme pasaba el tiempo, sabía que llegaba la hora de cumplir su pacto. Era el que seguía en la lista y tenía que hacer el sacrificio. Llegó el 31 de octubre, Halloween. Todo está listo y los integrantes deberíamos jurar ante el libro del macho cabrío, texto insigne del satanismo y de invocación a demonios. Así se comienza el año satánico, se invoca a los espíritus inferiores y se baña a todos los satanistas con agua de alcantarilla. Entonces pasa que llega una muchacha nueva a su barrio y tanto se fascinó con ella que quiso hechizarla. Probó con todos los rituales satánicos que conocía, pero a ella no le entraba nada. Fue tanta su obsesión que le pidió ayuda al obispo negro para que ella se enamorara de él. Me recomendó, dice Wilson, que actuara como un chico bueno, confiesa, y empecé a acompañarla en las cosas que a ella le gustaban, y ahí se produjo todo. Rezaba el rosario por las mañanas y las tardes, además de ir a misa todos los días. Nos fuimos conociendo y un día me pidió acompañarla a la iglesia y que me arrodillara enfrente del Santísimo, que él se arrodillara también enfrente del Santísimo. Para pasar desapercibido, dice, la seguí en todo y al entrar al lugar sagrado, recuerda que ella se arrodilló ante el Santísimo, que estaba expuesto para su adoración, y lo miró invitándola a arrodillarse. Pero al hacerlo, sentí en mi cuerpo como agujas traspasando todos los poros de mi piel. Era tanto lo incómodo que me sentía cada vez que debía acompañarla a esto, que a veces prefería esperarla afuera del templo. Él nunca tuvo en sus planes convertirse, pero la presencia divina que habitaba la muchacha lapidó los deseos de Wilson. Esta mujer me decía en reiteradas ocasiones que oraba por la salvación de mi alma, al mismo tiempo que Satanás me llamaba cobrando la cuenta, porque recordemos, le debía el sacrificio humano de Halloween. Presa de permanentes conflictos interiores, dice que incluso escuchaba voces que le decían, mátate,
te vamos a matar, sacrifícate. Desesperado y temeroso de revelar en la secta lo que sucedía, recurrió instintivamente donde el sacerdote Héctor Ochoa, que ya falleció, por medio del cual vivió una experiencia liberadora. Con él, o sea, con el padre, empezó esa batalla campal que duró tiempo. De mí, dice Wilson, salieron 3 demonios de la primera potestad de Satanás muy grandes. Y bueno, pues vive una última batalla. El duro camino para reconocerse hijo de Dios requirió luego su total empeño, confesarse a menudo en el sacramento de la reconciliación y transparentar su verdad a sus padres. Su penitencia, dice, era ir donde las personas a las que había dañado y pedirles perdón. No obstante, aún faltaba la última batalla por dar. Al poco tiempo, viendo mi ausencia, los miembros de la secta constataron lo ocurrido y empezaron a atentar contra mi familia. Atacaban espiritualmente hasta que un día, estando en el grupo de oración donde había empezado a participar, apareció el sacerdote negro y me dice: vengo por usted, ya sabe que sigue. Luego, recuerda que el líder satanista comenzó a balbucear sus maldiciones. Y en un momento, cuando estaba débil, comencé a sentir detrás de mí una voz que decía: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y cada vez fue más fuerte. Sentí salir detrás de mí una blanca hermosa mano luminosa portando un rosario que enrolló al sacerdote negro. El líder de la secta satánica salió de inmediato del lugar y tras 10 años jamás Wilson ha vuelto a ser agredido. Él hoy destina parte de su tiempo a dar testimonio de su experiencia con las sectas, el demonio y en especial la verdad satánica que encierra la fiesta de Halloween, de la cual fue liberado por un testigo de la fe, un sacerdote y luego finalmente por la intercesión de la Virgen María. Entonces, bueno, creo que ese testimonio, aunque está resumido, que está muy interesante, si lo pueden escuchar, búsquenlo en YouTube, el testimonio completo de Wilson López, ex satánico, porque bueno, ahí encuentra y él habla, pero barbaridades de todo lo que tuvo que pasar y de todo lo que tuvo que hacer, de todo lo que vivió y de cómo una mujer se acerca a él. Él se enamora de ella, pero ella, ¿qué creen? Esto no se los platiqué, pero ella ya tiene un propósito y este propósito es ser religiosa. Entonces ella se hace religiosa y ella cumple una misión que es liberarlo, ¿no? Lo libera y él empieza a dar testimonio de todo esto que vive. Entonces, bueno, vamos a ver que las raíces del Halloween vienen desde antes del siglo VI de Cristo, con los celtas del norte de Europa. Ellos celebraban el fin de año con la fiesta Samhain, que es la fiesta del sol que comenzaba precisamente la noche del 31 de octubre, que marcaba el fin de verano y el de las cosechas. Ellos creían que aquella noche Dios de la muerte permitía a los muertos volver a la tierra, formando un ambiente de muerte y de terror. Y la separación entre los vivos y los muertos se disolvía aquella noche, haciendo posible la comunión y la comunicación entre unos y otros. Según la religión celta, las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro de animales feroces y podían ser liberados ofreciéndoles a los dioses sacrificios de toda índole, ¿no? Incluso ofrecían sacrificios humanos. Sin duda, Samhain no es otro mismo más que el demonio, que en todas las épocas busca implantar su cultura de muerte. Y bueno, entonces se mezcla después esta creencia con el cristianismo, porque cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres paganas que tenían. O sea, la conversión no fue completa. La coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de todos los santos y la de los difuntos, que es al día siguiente, ¿no?, de los fieles difuntos, hizo que algunos la mezclaran. Y en vez de recordar los buenos ejemplos de los santos y orar por los antepasados,
se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre la muerte y los difuntos. O sea, no cabe duda que el demonio siempre sigue queriendo asustar, atrapar y separarnos, ¿no?, del bien. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron esta fiesta de Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser parte del folclore popular y de donde nos viene a nosotros. Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes hasta llegar a concluir la creencia en brujas, fantasmas, duendes, Drácula y monstruos de toda especie. Desde Estados Unidos, Halloween se ha propagado por todo el mundo. Entonces, realmente no es algo que haya que enseñar a los niños. No es algo que hay que hacer para darles dulces a los niños. Y no hay que decir inocentemente que solamente es para que se entretengan un rato. Entretenlos de otra forma. Enséñales que lo que realmente se celebra el día de Halloween es el Halloween. Es la antesala, o cómo le podemos llamar, del día de todos los santos. Fíjense, qué diferente, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, alguna de las costumbres de Halloween es eso que hacen del truco o regalo, que los niños, y a veces no tan niños, se disfrazan y van de casa en casa exigiendo trick or track, o sea, truco o regalo. Y la idea es que si no les dan alguna golosina, les harán una maldad al residente del lugar que visitan. Para algunos esto ha sido un gracioso juego de niños, pero últimamente esta práctica se ha convertido en algo peligroso, tanto para las personas de una comunidad como incluso para los del transporte, porque por ejemplo aquí nosotros en la empresa, en el negocio, muchas de las personas piden permiso para salir temprano el 31 porque hay una serie de vandalismos y de cosas que ya los mismos camioneros o las personas del transporte público pues ya no quieren pasar, ¿no? Vivir eso de tanta maldad que hay y de tanta violencia que se da. Entonces no se trata nada más de un juego de niños, ¿no? La calabaza, fíjense que según la leyenda irlandesa, un hombre llamado Jack había sido muy malo y no podía entrar al cielo. Tampoco podía ir al infierno porque le había jugado demasiados trucos al demonio. Tuvo por eso que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna a cuesta. Esta linterna primitiva se hace vaciando un vegetal y poniéndole dentro un carbón encendido. Jack entonces se conocía como Jack de la linterna. Para ahuyentar a Jack, la gente supersticiosa ponía una linterna similar en la ventana o frente de la casa. Cuando la tradición se popularizó en Estados Unidos, el vegetal con el que se hace la linterna comenzó a ser una calabaza, la cual es la parte de las tradiciones supersticiosas de Halloween para producir un efecto tenebroso. La luz sale de la calabaza por agujeros en forma de rostro de una carabela o de una bruja. Qué triste, ¿no? Pero bueno, esto es la realidad de la calabaza y que se la dan a los niños, o se la dábamos a los niños como si nada. Es una fiesta de disfraces. Dicen, ay, que se disfrace, ay, de brujita, ay, de demonio, ay, qué bonito, ¿no? De fantasma. Es una fiesta de disfraces. Pero sí hay que tener cuidado cuando estas se abren a una cultura desenfrenada como la nuestra. Detrás de un disfraz se pueden hacer muchas cosas vergonzosas con impunidad. Con frecuencia se hace pretexto para esconderse y aprovecharse de la situación. Como hemos visto, los disfraces de Halloween tienen origen en el paganismo y por lo general aluden al miedo y a la muerte. Hoy en día, con frecuencia, los disfraces se burlan de las cosas sagradas. Vemos, por ejemplo, disfraces de monjas embarazadas, sacerdotisas, etc. Nada de esto es gracioso y lo único que hace es ofendernos a los creyentes, a Dios, a la iglesia. Con el reciente incremento del satanismo y lo oculto, la noche de Halloween se ha convertido en la ocasión para celebrar en grande a toda clase de ritos tenebrosos, desde brujerías hasta misas negras y asesinatos. Es lamentable que con el pretexto de la curiosidad
o de ser solo por pasar el tiempo, no son pocos los cristianos que están jugando con las artes del maligno. Y fíjense que bíblicamente también el disfraz tiene connotaciones satánicas. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. La pregunta sigue estando equivocada. ¿Qué tiene de malo? No es un asunto cultural, es un problema espiritual que nos va arrastrando y nos va llevando. Bueno, entonces, ¿qué alternativas tenemos, no? Como a Halloween, los cristianos debemos no solo desenmascarar el mal, sino ser además luz en las tinieblas. Debemos abogar por el retorno a la verdadera celebración de todos los santos y la riqueza del festejo de Día de Muertos. Se pueden hacer muchas celebraciones en torno al recuerdo de los santos, y es que se ha enfocado tanto por la fiesta de Halloween y se gasta tanto en esta fiesta que al día siguiente se nos olvida la fiesta tan importante de todos los santos, ¿no? Un ejemplo puede ser el proyecto Fiesta de Todos los Santos. Los niños pueden disfrazarse de un santo favorito y aprender su vida, especialmente sus virtudes, y con el fin de imitarlas. Los mayores pueden leer acerca de los santos, tener una fiesta en honor a un santo favorito de la comunidad o de la familia. Aquellos que hagan el esfuerzo por vivir su fe lograrán en la fiesta de todos los santos recordar que todos somos llamados a la santidad. Podrán conocer las vidas maravillosas de los santos que les ayudarán a vivir el Evangelio. Encontrarán además grandes amigos que intercederán desde el cielo por su salvación. Fíjense que hace algunos años, en una parroquia, bueno, es el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Guadalajara, era la fiesta de todos los santos y cayó precisamente en domingo. Y pues nosotros fuimos a misa allá, ¿no? Nos encantó porque el sacerdote de esa comunidad invitó a que fueran los niños disfrazados de santos. Y entonces se les iba a dar un reconocimiento, ¿no?, a los niños. Y fue tan bonito porque, fíjense, iban niños disfrazados de San Juan Pablo II, de Santa Teresa de Calcuta, y entonces iban pasando, iban platicando del santo a los que ellos representaban, quiénes eran, cuáles eran sus virtudes, y fue realmente muy bonita esta experiencia, nos encantó a nosotros. Y dije yo, mira, qué bonito, y esto sí te deja algo positivo espiritual, y sobre todo a los niños, ¿no? Les estás enseñando virtud, les estás enseñando a conocer una forma de vida diferente, apartada de la oscuridad, de las tinieblas y de la maldad. Entonces creo que es bien importante que empecemos a festejar y a celebrar y a hablar más sobre el Día de los Santos. Entonces, bueno, ¿qué consecuencias tenemos de esta celebración del Halloween? Todo lo relacionado con el Día de las Brujas está relacionado con el mundo oculto, escondido, oscuridad, muerte y temor. El temor de un opresor. Fíjense que hace, no me acuerdo si 1 año o 2 años, una de mis nietas se asustó muchísimo con una figura de Halloween y tenía pesadillas en la noche. Entonces fíjense hasta dónde trasciende todo esto y realmente no estamos siendo tan conscientes. Yo sí invito de verdad a los papás de hoy que dejen de celebrar esto, que no sean partícipes y que a sus hijos los lleven por otro lado, ¿no? Una vida sin temor debe ser la marca de un verdadero discípulo de Jesús. No debemos temer a ningún otro Dios. Las consecuencias físicas que representa el Halloween para los niños se pueden discernir fácilmente. Sin embargo, los daños físicos no se comparan con los daños espirituales. Aun si sea por ignorancia o por amor a la tradición humana, muchos cristianos continúan tomando parte de esas actividades, excusándose al decir, solo lo hacemos para pasar un rato agradable. Y de todos modos los niños no saben la diferencia. Claro que la saben, claro que la sienten y claro que la viven y claro que les afecta espiritualmente. No debemos comprometer nuestro testimonio, sino debemos abstenernos de todo lo que parezca malo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 22 dice, hagan todo para la gloria de Dios. Sea que creamos o no en esas cosas,
las tradiciones ligadas a esta festividad ocultista acarrean connotaciones diabólicas y lo importante es que debemos desenmascarar sus obras. Estas prácticas paganas son condenados por la palabra de Dios. En Éxodo 22:18 dice, la brujería y la hechicería son castigadas con la muerte. En Levítico 26, el comunicarse con los espíritus bloquea nuestra comunión con el Señor. En Levítico 26, todos los que acudieron a los médiums fueron descartados del pueblo. Entonces, esta de Halloween también es una obra de la carne, y lo dice Gálatas 5:21. Halloween. Dios nos ordena que no nos contaminemos con estas prácticas propias de gentes paganas. Él aborrece que sus hijos participen de estas fiestas, que no glorifiquen su nombre, y en el Halloween en ningún momento se hace énfasis de algo positivo. Solo se glorifica a la muerte y a todo símbolo de tipo satánico. O sea, ves en la casa telarañas, ¿no? Telarañas, arañas, oscuridad. Dices, ay, pasas y ves y dices tú, ¿quién quiere entrar a una casa así? ¿Qué hay en una casa que encuentras toda llena de telarañas, de arañas, de oscuridad? Pues algo malo, no está lo bueno. Hay que poner en nuestra casa luz, ¿sí? Hay que llevar a la luz limpieza, alegría, ¿no? Dios establece, por ejemplo, en el Día de Muertos, que el hombre muere una vez y después de esto viene el juicio. Cuando se celebra el Día de los Muertos, realmente no es para esos seres queridos que han muerto, sino para el Dios de la muerte. Y Dios dice que Él ya venció a la muerte por la resurrección de su Hijo. Entonces, bueno, hay 7 razones por las cuales no debemos de celebrar el Halloween. Se las voy a decir rapidito porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. No es una actividad cristiana. Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta fecha. Los católicos no celebramos y nunca celebraremos una noche dedicada a la exaltación de la brujería en ninguna de sus formas, ni al satanismo, ni al sacrificio humano. Va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería, del espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopos, astrología y tantas máscaras con que se encubre la maldad. Estas han sido declaradas enemigos de la palabra de Dios desde tiempos muy remotos y van contra todas las enseñanzas de nuestro Señor, quien dice claramente que el que no está conmigo está contra mí. Hay innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de toda clase de mal, de estas clases de mal. La número 3, no es una tradición mexicana, ni es de nuestras tradiciones ni de nuestra cultura. Como ocurre siempre que se importan actos culturales diferentes a los nuestros, el verdadero significado queda relegado a una simple imitación. Jamás se ha celebrado como parte de nuestra cultura o de nuestra idiosincrasia mexicana una noche dedicada a las frutas. 4. Sirve para rendir culto a Satanás. Aunque en apariencia es una actividad recreativa y muy llamativa, sobre todo para los niños, su verdadero significado oculto está a nuestros ojos. En muchos países, incluyendo el nuestro, los grupos satánicos usan esta noche para un culto especial dedicado a Satanás, y en muchos países alrededor del mundo se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados en sus hogares y que son ofrecidos como víctimas inocentes en una noche llena de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfreno, que son las llamadas misas negras. Y se opone, número 5, se opone al primer mandamiento. Este tipo de actividades ni exalta el nombre de Jesucristo, ni tienen nada que ver con su Padre Celestial, y mucho menos con el Santo Espíritu del Dios Altísimo. Por lo tanto, va en contraposición al primer mandamiento del amor de Dios con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, es decir, con todo nuestro ser. Va totalmente en contra. 6. Participar es olvidarse de Dios. Participar quiere decir ser parte de. Si usted participa, está siendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual. No solo se está alejando o olvidando de la adoración
al Dios eterno e inmortal, sino que está siendo parte de una actividad que glorifica a las brujas y a su padre Satanás. Número 7. Contamina y esclaviza a nuestros niños. No hay magia blanca y magia negra. No hay brujas buenas y brujas malas. Toda la actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adeptos, y así muchas veces vestimos a nuestros niños como brujitas, diablitos. Y Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Llevaría usted a sus niños disfrazados ante Jesús y los podría representar libremente con su conciencia tranquila? ¿Llevarías ante Jesús a tu niño disfrazado como brujita o como diablito? Jesús necesita a sus niños libres de toda clase de máscara y limpios de toda contaminación. Y bueno, como conclusión, cuando el hombre trata de tener comunión con el Señor por otros medios, utilizando más allá sus 5 sentidos, entra en una dimensión sobrenatural y trasciende los límites de la misma. Entra en contacto con seres invisibles, pero con personalidad, fuerza e inteligencia que se mueven dentro y fuera de nuestra atmósfera y que engañan al hombre aparentando servir a Dios. ¿De dónde proceden estos seres? ¿Cuál es su origen? La respuesta se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, capítulo 12 al 19, y también en Isaías, capítulo 12 al 17. Estos pasajes describen a Satanás, a quien, a pesar de haber tenido una condición privilegiada en todo lo que hacía, corrompió su esencia con afán de poder, profanó su santidad. Su rebelión vino junto con su caída. Conociendo de antemano cuál es su designio final, él trataba de desviar la mirada del hombre para con Dios. Despertemos. Satanás está activo en nuestros días. Los ejecutores de su plan están en plena operación, y estos trabajan en lo que es la magia negra y blanca, médiums, espiritistas y todo aquello que implica control mental. Halloween es una celebración satánica que data aproximadamente de 4,000 años atrás. De nosotros depende, de ti, de mí, de nosotros, ser luz para aquellos que están en tinieblas, cambiando esta costumbre por la verdad de Cristo. Entonces, Halloween es un servicio, bueno, vamos a despedirnos ya. Entonces, fíjense que no participamos en estas obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nos dice San Pablo a los Efesios. No participemos en estas obras. Hay que trabajar para Dios y para las obras buenas de Dios. ¿Por qué si queremos participar en Halloween, en disfrazar a los niños, en pedir, y por qué no los queremos disfrazar de santos y de personas buenas? No sé, te lo dejo a tu consideración. Y bueno, yo me despido invitándolos a no participar de estas fiestas, ni a regalar dulcecitos ni nada a los niños que pasen pidiendo ese día. Que Dios los bendiga. Soy Laura Arce y nos escuchamos. Hasta la próxima.